Bueno, decíamos recién, ¿no? La temperatura bastante fresca, frío, pero en cuanto a la economía, mamita, qué rock and roll tenemos, y teniendo en cuenta que estamos en veda, claramente, Aleroba lo sabe y todos nosotros también. Por momentos uno piensa, ¿viste? Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Uno piensa, pará, esto puedo, acá no puedo, porque están acostumbrados a la vorágine de la semana. En otros momentos uno tiene que limitar algunas cuestiones. Pero a ver, en materia económica ha pasado de todo, ¿no? En la semana también, números realmente muy fuertes. Hay algunas cuestiones que después me gustaría que me expliques lo que ha pasado con esta subida de ADR, de acciones que cotizan en bolsa del exterior, un dólar que después que subió parece que bajó un poquito, algunas empresas que parece que se entusiasmaron. Sí. Pero bueno, nada, contanos, ¿cómo viste la semana? Bueno, fue una semana complicada. Yo siempre digo para todos los argentinos, ¿no? Porque si le hace mal a la economía, más allá que el gobierno no... Te diría que se puede decir técnicamente no da pie con bola, técnicamente. Todo lo que pase con la subida del dólar, lo que pase con la economía real, bueno, impacta en los argentinos. Claro. Esta semana tenemos el agravante que en términos internacionales, la semana pasada, bueno, se agudizó la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y, bueno, la devaluación de China, las bravuconadas de Trump en términos de que va a aumentar los aranceles a las importaciones chinas, hace que, bueno, que haya esas escaramuzas a nivel internacional. El problema es que si vos estás en una economía que está atada con alambre, como es la Argentina, que según Bloomberg, que es la principal agencia informativa económica del mundo, es la economía más vulnerable del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de pago de deuda, en términos de relación deuda-PBI, en términos de cómo está el gobierno para enfrentar una crisis, es la peor posicionada del mundo. Entonces, una cosa que pasa afuera, pequeña o grande, a vos te impacta muchísimo. Es como cuando tenés un arquero, una defensa muy mala, te tiran una masita en términos futbolísticos y te la ponen en un ángulo. Bueno, sí, en la Argentina... Es un Trump golpeando la mesa y a nosotros nos genera un terremoto de escala 5 en Richter, más o menos. Cualquier masita internacional a nosotros nos pega en el ángulo, por el descalabro y por la vulnerabilidad de la economía. Bueno, estaba viendo un informe, me parece que fue ayer que lo presentó Julia Estrada, que es economista de aquí de C5N, y ella mostraba cómo, a ver, esto impactó en las economías regionales, pero cuando hacía la comparativa de lo que había ocurrido en Argentina con respecto a lo que ocurrió en Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, es nada que ver. Nosotros lo sufrimos, es triplicado el impacto que sentimos por la vulnerabilidad de la cual vos haces referencia. Exactamente. ¿No? Si vos revisabas los diarios de la región, nuestros vecinos, del lunes pasado, ninguno tenía el dólar en la tapa, y si no, lo calificaban o lo titulaban como un problema exterior. Ninguno lo internalizaba como hacemos nosotros, bueno, justamente porque... Digamos, yo digo siempre que si de lo único que vamos a hablar es del dólar, de la posición financiera y de lo que pasa el día a día, no te pones nunca a discutir la economía en serio, que por supuesto que está, digamos, el descalabro financiero, primero llegó a la economía real. Por eso yo digo, el lunes... nada nuevo va a pasar en la economía porque esto es una caída libre. Está bueno lo que decís, porque a ver, una veces decimos acá y contamos, nuevamente subieron las tasas, ¿no? Porque esta semana pasó, claramente, se suben las tasas nuevamente, por arriba de los 60 puntos otra vez. ¿Cuánto llegamos? ¿62? 63. 63, bueno. Y uno quizá dice, bueno, pues yo no tengo plazo fijo, a ver, a mí esto no me impacta, no me pasa nada, pero sí repercute sobre todos, si tenés que pagar la tarjeta, si tenés que refinanciar, ¿no? Esto impacta en las empresas para conseguir préstamo, es muy difícil. Sí, lamentablemente tampoco impacta tanto porque las empresas están paralizadas. Sí, si vos ves, esta semana han caído 2 o 3 empresas importantes, escuchamos todos los días cierre de negocios, cierre de locales, y la verdad que si me pongo a analizar los 20 años, nunca vi tan escindido, tan separado la economía real, o sea, el bolsillo de los argentinos, las empresas pequeñas y medianas, aún las grandes, y lo que pasa con el sistema financiero. Y el sistema financiero, digamos, lo que es la especulación financiera, cada vez son menos los que ganan mucha plata. Claro. Que eso es un poco lo que pasó esta semana, ¿no? Porque vos decís, bueno, aumenta el dólar, suben las tasas, todos perdemos. No, la mayoría perdemos y hay un puñado
de grandes corporaciones o jugadores que son los que ganan. Bueno, de hecho, ayer, y se sostenía hasta la noche, los principales medios de comunicación que acompañan fuertemente al oficialismo, celebraban que las acciones argentinas, las que se llaman ADR, que son las empresas que cotizan en la bolsa, en Wall Street, ¿no?, en la bolsa norteamericana, habían subido, ¿no?, y que el dólar había bajado un poco, que el riesgo país se había como acomodado hacia abajo, y eso era celebrado con muchísima expectativa, como un voto de confianza. A ver, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué análisis se puede hacer de eso que se ha generado? Mira, y lo raro, yo te diría ya no tan raro, es que el principal diario de nuestro país titula con algarabía de los mercados, subieron... subió las acciones un 8%, sí, subió la bolsa también, claro. Y bajó el riesgo país. Parecía todo orquestado, y la verdad que hay algún rum, como llama un diario importante de negocios en Argentina, las charlas de Quincho, que seguramente va a haber este fin de semana, en ámbito, sí. Porque algunos economistas cercanos al gobierno han ayer tuiteado respecto a esta cosa que fue raro. Mirá esto, ¿no? Raro. Hablaba justamente, mirá, de ámbito. Dice, el Standard & Poor's en Merval saltó 7,9%, expectativa de buen resultado para el oficialismo de las PASO. La suba más relevante de la jornada la registraron las acciones de Banco Macro, con un avance de 11,4%, Grupo Financiero Galicia con un ascenso del 9,8%, y Pampa Energía con un alza del 9,4%. Y otro más, voy a compartir con vos, así lo podemos analizar. Cambio de humor por las PASO, o en pregunta, no lo hace profesional. La bolsa sube más de 7% y los ADR argentinos se disparan más de 10% en Wall Street. La tendencia la lideraron los papeles de Loma Negra y Banco Macro, y ahí aparecen, ¿no?, subas realmente importantes. A ver, vos lo estabas de alguna manera cuestionando, poniendo un poco la lupa sobre esto, pero también hubo economistas liberales que salieron a criticar esto, hablaron de, y estaría bueno que nos lo expliques, como que algunas empresas compraron sus propias acciones, como que recompran. ¿Esto es confianza o es temor también? A ver, o es precaución. Mira, ayer pasaron cosas extrañas, entre comillas. Pensá que este mercado financiero, tanto el dólar como el de bonos o el de acciones argentinos, se mueve con muy pocos millones de dólares. Claro. Entonces, cualquier operación que pudiera ser, no digo que sea, ¿no?, pero todos advierten que hubo una operación coordinada entre alguna consultora de exfuncionarios del gobierno, mandando a Wall Street informes y encuestas que dan por lo menos una paridad entre las dos, claro, primeras fuerzas. Sí. Un ministro de Economía que también habló ayer con mucha gente en Washington y en Wall Street, con economistas liberales cercanos al gobierno, de universidades privadas, que dijeron esto que vos decís, que algunos bancos, empresas comprando sus propias acciones para levantarlas, y todo hace sospechar que los bancos públicos han estado operando a favor de... Nación. Sí, el Banco Ciudad, que también es público, pero es del gobierno de la ciudad, digamos, tiene el principal accionista, es el gobierno de la ciudad. Han comprado o han intentado hacer alguna operación, todas operaciones legales, no quiero decir que sean ilegales, pero para inflar el último día y tener una tapa del principal diario argentino como esa, ¿no? Y estas otras que son, digamos, colectoras, estos otros periódicos, el diario La Nación dice lo mismo. Bueno, anoche estaba chequeando justamente esa información, ¿no? Anoche, alta hora de la noche, de los portales principales a los cuales hacemos referencia, que, bueno, ya lo conocen todos, no los voy a mencionar. Las tres primeras notas tenían que ver específicamente con este tema y se sostenían ahí a pie durante varias horas, y claramente hay, ¿no?, un manejo también informativo que puede estar claramente articulado, como tantas veces hemos visto, ¿no? Bueno, yo estaba mirando un poquito los periódicos viejos, y los diarios creo que fue el 22 de abril, la última elección, la que ganó Néstor Kirchner, bueno, muchos diarios decían que iba a ganar Menem o López Murphy, y que también había habido un boom en el mercado. O sea que hay estas operaciones... Lo peligroso o lo malo es que si se hace con bancos públicos, son plata, digamos, de los bancos públicos, de todos los argentinos. Exacto. Pero esto es como... Se arriesga el patrimonio de todos. Exactamente, ¿no? Es como
¿Qué está haciendo el gobierno? Pisando el tipo de cambio, dando buenas noticias donde no hay ninguna buena noticia, porque que el Banco Macro, digamos, esté creciendo o que empresas que parecieran que están aumentando su patrimonio a partir del aumento de sus acciones, si uno ve las empresas en el mercado de Argentina, están paralizadas. Entonces, no hay una realidad con la economía real, porque ¿qué mueve el valor de las empresas? Si vos vendés, si estás ganando plata, y muchas empresas, aún los grandes, los bancos, por ejemplo, que ganan mucha plata, no la ganan haciendo operaciones, o sea, dando créditos. Sí, por la operatoria habitual están a pérdida, en realidad están ganando por las LELIQ. Por las LELIQ, claro. O sea, prestándole al gobierno. Con esas tasas enormes. Lo que puede ser una buena noticia, y el gobierno espera que esto le mejore sus posibilidades electorales, el lunes, digamos, puede ser una muy mala noticia. O sea, es pisar un resorte, como están haciendo con el del dólar, como están haciendo con los precios. Pensá que muchos precios van a empezar a incrementarse después de las elecciones, o de esta o de octubre. Entonces me parece peligroso en términos de que una noticia artificialmente buena puede ser una noticia malísima para todos los argentinos a partir del lunes. Sí, mientras hablabas, pensaba cuando dijiste pisar algunos precios. Tengamos en cuenta que lo que hace a servicios, ¿no? Gas, por ejemplo, vos no vas a ver el incremento de la factura ahora, no porque no aumentó, sino porque lo están prorrateando, porque está diferido ese precio hacia adelante, ¿no? Bueno, que la esto nafta claramente, también. Bueno, está pasando el combustible también, claramente. Todo esto se está frenando ahora, pero va a venir el aumento y eso va a impactar claramente en la inflación, como también impacta la suba del dólar, porque además, a ver, el dólar subió, en un momento llegó a 43, ahora volvió a subir, pero estamos acostumbrados también a ver que cuando sube, se cubren los precios. Además hablas con comerciantes y te dicen, siguen viniendo los aumentos en las listas todas las semanas, y cuando el dólar baja, lamentablemente, eso no ocurre, ¿no? Así que es como que tenemos que esperar que la inflación pueda volver a apretar fuerte. Los precios se dispararon allá por marzo-abril cuando el dólar llegó a 46, 47. Cuando el dólar baja a 42, 43 como el último mes, no bajan. No. Pero yo te aseguro que este 9% que subió el dólar en el último 20 días le va a poner un piso a la inflación y no va a bajar del 2 y pico por ciento, digamos. El gobierno también esperaba, y bueno, la verdad que todos esperamos que la inflación baje, no es que el gobierno espera y los demás estamos esperando que la inflación suba, al contrario, sabemos que si la inflación baja y los salarios se pueden ajustar un poquito por arriba, bueno, le puede dar aire a la economía. No está pasando porque las paritarias están cerrando todos por abajo de la inflación. Entonces, me parece que son... a ver, ¿cómo decir algo que sea lo... como vos decías, ¿no? Recién en Veda, pero digo, el gobierno está comprando tiempo hasta el domingo, pero si esto, digamos, si el gobierno no tiene una buena performance electoral, ese tiempo que compró se le vuelve en contra, y volvérsele en contra al gobierno es para todos los argentinos. Sí, y ahí tenés que poner más recursos, porque claramente, a ver, ¿cuáles son las medidas? El Tesoro sigue con sus 60 millones todos los días, ¿no? ¿Y qué otros recursos? Subir un poco más la tasa. Es decir, a ver, ya no funciona la tasa. Digo, por eso, ¿cuántas herramientas tiene? Porque también esto nos sale carísimo, la fuga de capitales continúa, no hay restricciones para que el dinero se vaya del país. Uno no quiere decir que con esto tiene que haber un cepo, ¿no? Un control de salida, porque una experiencia que no ha sido del todo buena, pero ya no puede volver atrás en un momento de decir, bueno, a ver, vamos a poner encajes, vamos a tratar de regular un poco la cuenta capital. En este momento, en esta situación, ¿cuánto más le queda de recursos de manejo de la macroeconomía? Que uno dice, bueno, yo no compro dólares, pero te impacta, de algún lugar te pega, Sí, ¿no? te impactan los precios. O sea, te impactan los precios porque la economía argentina está, digamos, muy impactada por los precios, pero el gobierno, dolarizando tarifas, los combustibles, aún los alimentos, lo que hizo es dolarizar más la economía. Entonces tiene mayor impacto con este gobierno la suba del dólar que en años anteriores. Pero el problema que yo veo es que el poder de fuego del Banco Central, que debería controlar el dólar, digamos, podría hacerlo, con los recursos del Fondo Monetario Internacional, no son reservas líquidas legítimas por las exportaciones. Bueno, tiene un periodo muy corto, y vos pensás que el gobierno, digamos, todavía estamos en agosto. Claro. El gobierno va a entregar el poder o va a continuar a partir del 10 de diciembre. Claro. Y vos tenés 2 o 3 meses que van a ser muy fuertes, y la verdad que todos están, digamos, diciendo que una devaluación importante va a haber, no se sabe cuándo. Claro, y según el resultado de las elecciones, esa devaluación puede ser estar más alejada en el tiempo, más cercana en el tiempo. Ale, ¿te quedas un ratito más? Sí,